En los años 30, Alemania preparaba armas que el Tratado de Versalles le prohibía desarrollar. Y de ese rearme a escondidas salió una pregunta brutal. ¿Por qué en algunas dotaciones de Flak solo sobrevivía 1 de cada 5 hombres? La respuesta pasa por un cañón antiaéreo que acabó cazando tanques, derribando cientos de bombarderos aliados y usando un sistema de tiro inquietantemente avanzado para su época. Esa es la historia del célebre 88. Tras la Primera Guerra Mundial, nadie serio podía ignorar ya el papel de la aviación. En los años 30, los bombarderos estratégicos prometían volar por encima del fuego ligero y llevar cargas capaces de arrasar manzanas enteras. Alemania vio venir la amenaza. Bajo tapaderas y programas discretos, encargó a los ingenieros de Krupp un cañón nuevo, de alta velocidad, con exigencias enormes. Después de muchos ensayos fallidos apareció el 8,8 centímetros Flak 18. Flak venía de Flugabwehrkanone, cañón antiaéreo en alemán, aunque la palabra terminó viviendo por su cuenta. En inglés aún se usa para hablar de una lluvia de críticas, una sombra lingüística de aquel fuego sobre los aviadores aliados. El arma disparaba proyectiles de gran velocidad con espoleta de tiempo, ajustados para estallar a una altura concreta. Un impacto directo podía deshacer cualquier avión de la época. Una explosión cercana bastaba para cortar alas, motores o cabina. Su cureña cruciforme permitía girarlo y elevarlo con rapidez contra blancos en movimiento. Iba de -3 a 85 grados, así que también servía contra objetivos terrestres. Pesaba unas 7 toneladas, lo atendían 10 hombres y podía remolcarse con camiones o semiorugas. Justo la movilidad que Alemania quería para la guerra relámpago. Una dotación bien entrenada podía ponerlo en batería muy deprisa. En una emergencia, incluso dispararlo sin bajarlo de las ruedas. Pero la guerra fue devorando a sus propios servidores. Cuando el conflicto se volvió contra Alemania, muchas baterías antiaéreas quedaron en manos de hombres mayores, soldados heridos, muchachos y también mujeres, sobre todo en comunicaciones y radar. Más de 1.200.000 personas servían en la defensa antiaérea de la Luftwaffe, casi la mitad de toda la fuerza. Antes de llegar a ese desgaste, hay que entender por qué el arma funcionaba tan bien. No era solo el cañón. Todo lo que lo rodeaba estaba pensado para exprimirlo en combate. Sin saberlo, habían creado un candidato muy serio a mejor pieza artillera de la Segunda Guerra Mundial. La prueba llegó pronto, en la Guerra Civil Española. Algunas piezas viajaron con la Fuerza Expedicionaria Alemana enviada a la Guerra Civil Española para probarlas en combate. El mando quedó satisfecho, y el 88 fue visto muy pronto como el mejor antiaéreo disponible. Lo que aún no estaba claro era cuántos trabajos distintos acabaría haciendo. En España se usó contra casi todo lo que aparecía. Aviones, búnkeres, posiciones de infantería y, de forma reveladora, tanques. Los blindados de entonces apenas resistían algo más que el fuego de armas ligeras. Así que un proyectil antiaéreo de alta velocidad los dejaba sin margen. Cuando estalló el conflicto mundial, el arma recibió también munición perforante. En 1939, Alemania entró en la guerra con algo más de 2.600 cañones Flak, el doble que Gran Bretaña. Estados Unidos tenía muy pocos. La apuesta alemana no tardó en justificarse. A lo largo de la guerra se fabricaron unas 21.000 piezas de distintas versiones del 88, aunque sus sirvientes pagarían un precio enorme. La Flak 36 trajo un cañón por secciones, más fácil de cambiar cuando se desgastaba. Una cureña cruciforme nueva, la Lafette 36. Un escudo de acero para la dotación y mejoras de manejo. Luego llegó la Flak 37, con instrumentos de puntería superiores y transmisión de datos desde una central de tiro. Para blancos terrestres también había mira directa. Pero en el aire, ese sistema era lo que volvía al 88 tan temido. La central era, en esencia, un ordenador analógico mecánico. Con telémetros, aparatos acústicos y después radares, calculaba rumbo, velocidad y altura, y enviaba la puntería a las piezas conectadas de la batería. El truco era disparar no al avión, sino al punto donde estaría cuando llegara el proyectil. A ciertas alturas, la granada podía tardar más de 20 segundos en alcanzar la zona de explosión. Todo dependía de la espoleta de tiempo.
Los aliados desarrollaron espoletas de proximidad y las guardaron como un secreto muy protegido. Alemania no logró desplegar una versión eficaz. Sus granadas seguían estallando demasiado pronto o demasiado tarde. Aún así, el volumen de fuego hacía que algunos bombarderos no volvieran. Con el avance de la guerra, las contramedidas aliadas contra el radar y los perturbadores electrónicos redujeron la eficacia. La media pasó de unos 4.000 disparos por bombardero derribado a unos 16.000. Pero nadie en una formación aérea lo vivía como una estadística tranquilizadora. La Flak siguió siendo una amenaza constante. Derribó cientos de aviones aliados, mató a miles de tripulantes y obligó a otros a saltar sobre territorio controlado por Alemania, donde podían ser capturados. Por eso los aliados atacaban esas baterías de cualquier manera posible. El 88 lanzaba sus proyectiles a unos 820 metros por segundo y alcanzaba blancos aéreos hasta unos 7.900 metros de altura. Contra objetivos en tierra, su trayectoria tensa y su precisión a larga distancia eran igual de peligrosas. Además, podía sostener hasta 20 disparos por minuto gracias al cierre semiautomático de bloque deslizante. Tras el disparo, el retroceso expulsaba la vaina. Al introducir una nueva granada, el arma podía disparar de inmediato. Cada proyectil de 88 milímetros pesaba algo menos de 10 kilos y llevaba alrededor de 1 kilo de explosivo. La carcasa de acero se rompía en metralla. Esas nubes negras en el cielo venían de la carga explosiva. Alrededor de cada una podían salir unos 10.000 fragmentos a gran velocidad, con un radio letal de 10 a 15 metros. Los bombarderos tenían piel de aluminio y blindaje solo en zonas críticas. Luego llegaron piezas Flak de 10,5 y 12,8 centímetros, más escasas, con proyectiles de 15 y 26 kilos. Pero la pregunta queda servida. ¿Cómo un antiaéreo terminó siendo un francotirador antitanque? Con Europa bajo dominio aéreo alemán, los artilleros antiaéreos tenían poco que hacer. Pero algunos blindados aliados cambiaron el guión. El Char B-1 francés o el Matilda II británico aguantaban disparos de 37 e incluso de 50 milímetros. Entonces llamaban a los 88, y estos sí lo sabrían. Rommel lo comprobó en Arras, cuando los británicos lanzaron un contraataque blindado contra su 7ª División Panzer. Sus Panzer ligeros retrocedieron, y la posición empezó a venirse abajo. Rommel ordenó bajar los tubos de todas las piezas disponibles y tirar directo contra los carros británicos. El resultado fue una carnicería mecánica. A partir de ahí, los alemanes empezaron a mirar al 88 con otros ojos. Su enorme velocidad inicial, su precisión, la trayectoria tensa y unas buenas ópticas encajaban de maravilla en el desierto abierto. Y pronto también servirían en el frente oriental. Llegaron proyectiles perforantes especiales, como los Panzergranate 39 y 40, con carga explosiva. Podían atravesar unos 100 milímetros de blindaje a 2 kilómetros, suficiente para amenazar cualquier tanque aliado de entonces. Luego llegó el golpe de realidad. Los blindados pesados soviéticos pusieron en apuros a las armas antitanque alemanas. Otra vez hubo que recurrir al 88. Durante un tramo inicial de la guerra, casi era el único recurso fiable para destruirlos. Pero sus dotaciones quedaban demasiado expuestas. Cazas, bombarderos, tanques, francotiradores e infantería empezaron a buscarlas como objetivo. La conclusión fue clara. Hacía falta proteger y mover esa potencia de fuego. Así, el Flak acabó convertido en PAC, cañón antitanque. De esa evolución salió el 88 rediseñado del Tiger I, en servicio a finales de 1942. Si conoces algo de la Segunda Guerra Mundial, el 88 del Tiger te suena seguro. Entre los carristas aliados tenía una fama temible. Después llegaron cazacarros como el Nashorn y el Elephant, armados con una versión aún más potente, el PAC-43. Esos vehículos podían dar dolores de cabeza por fiabilidad, pero sus cañones fueron descritos por ambos bandos como armas antitanque de primer nivel. Con ópticas superiores, podían destruir carros aliados desde distancias a las que el enemigo apenas podía soñar con responder. Eso no ganó la guerra para Alemania. Pesaban demasiados factores, pero sí destrozó columnas aliadas en numerosos casos registrados. Hacia 1943, además,
La guerra aérea se había vuelto contra Alemania. Los aliados mantenían bombardeos durante las 24 horas, contra industrias valiosas y también contra zonas civiles, por error o deliberadamente. Las dotaciones Flak vivían en alerta permanente, justo alrededor de los blancos más importantes, y eso las hacía más vulnerables. Los bombarderos aliados empezaron a soltar bombas de supresión Flak, municiones de racimo con espoleta de tiempo pensadas para estallar sobre posiciones de cañones sospechosas y barrerlas con metralla. Las baterías Flak también sufrían pasadas de cazabombarderos, y en la segunda fase de la guerra sus bajas se dispararon hasta rondar entre el 50 y el 70%. En los últimos meses, aún más. Como el frente cambiaba de prisa, muchas baterías acababan excavadas a toda prisa o directamente al descubierto. Algunas, sin embargo, se instalaron en emplazamientos de hormigón. Y ahí entran las torres Flak, enormes plataformas antiaéreas fortificadas. Servían como defensa contra aviones, pero también como refugios para miles de civiles durante los bombardeos. Eran batería, fortaleza y refugio en una sola estructura autosuficiente. La historia suele pasar de puntillas sobre ellas, pese a que estuvieron entre las defensas alemanas más fortificadas y avanzadas. Hubo 8 grandes complejos de torres Flak alrededor de Berlín, Hamburgo y Viena. Cada torre levantaba muros de hormigón armado de unos 3 metros de grosor, capaces de aguantar impactos directos de bombas de 500 kilogramos. Dentro había varios pisos con depósitos de munición, hospitales, suministros y zonas de refugio. En la azotea montaban piezas Flak más pesadas, como 4 montajes dobles de 12,8 centímetros, apoyados por 88, y por cañones automáticos de 37 y 20 milímetros contra cazabombarderos a baja altura. Eran obras imponentes, con una potencia de fuego brutal. Aún así no podían cerrar el cielo alemán. Eran demasiado pocas, y los aliados procuraban rodearlas. Cuando la guerra se apagaba, aquellas torres Flak quedaron como fortalezas de última resistencia, entre las últimas posiciones en caer. Hoy algunas se han reconvertido en museos visitables.